el complejo de aceleradores de partículas del Fermilab a las afueras de Chicago se está desarrollando el experimento de neutrino subterráneo profundo que promete abrir nuevas ventanas del universo. Bienvenidos a los escenarios de la oveja eléctrica atravesados por rayos cósmicos y neutrinos. Hoy hablaremos del experimento de neutrino subterráneo profundo que se realiza en Fermilab a las afueras de Chicago, en donde se está llevando a cabo una investigación de vanguardia que busca dar respuestas al origen y evolución del universo. Así es, Pepe. Estamos hablando de un acelerador de partículas que genera el más potente haz de neutrinos que hemos conocido y que recorrerá 1.300 kilómetros de subsuelo para que un gigantesco detector registre finamente sus casi fantasmales propiedades. Los neutrinos casi no tienen masa, lo atraviesan todo. El físico Heinz Pagels decía que son como una especie de luz engrasada y escurridiza. Se estima que su masa, casi igual a cero, debe ser por lo menos 100.000 veces menor que la de los electrones, que son las siguientes partículas menos pesadas. Junto con nuestro productor Froilán López Lavín, Pepe Gordon estuvo en las instalaciones del Fermilab para entrevistar a los más destacados científicos de este proyecto internacional, en donde participan más de 1.000 investigadores de cerca de 30 países, entre ellos el nuestro. Tendremos las voces ni más ni menos que de los portavoces científicos de este proyecto, los físicos Stefan Soldner-Rembold y Edward Blücher, Marcela Carena, la directora del Departamento de Física Teórica en Fermilab, y del físico mexicano Alfredo Aranda, de la Universidad de Colima, que colabora de manera destacada en estos experimentos. Soldner-Rembold, ganador de la medalla James Chadwick 2018 para investigadores distinguidos en física de partículas, habla de esta apasionante investigación y de sus alcances. Stefan Soldner-Rembold, thank you very much for this interview for Channel 22 for Mexico Television. I would like to ask you about the scope of the neutrinos experiment that you're doing here at Fermilab. So we are planning to build the world's largest neutrino experiment over the next decade, which will consist of a detector deep underground in the Rocky Mountains in South Dakota, 1,300 kilometers from here. It's 1 mile underground in a former mine and consists of 4 very large tanks of liquid argon, liquefied argon gas, and that will record neutrinos, elementary particles that are produced here at Fermilab, where we are right now, and sent through the Earth to be then detected in these big liquid argon tanks. And what would reveal about nature's physics? Because this will be a game changer in understanding the subatomic particles physics. Absolutely, it is going to make, we hope to make groundbreaking discoveries with that in several different areas. So one fundamental question which we try to address is, why is the universe, as we see it here, dominated by matter? We believe that at the beginning matter and antimatter were symmetric, but there were equal amounts of each, but somehow we ended up in this state here where matter dominates. And it could be that neutrinos are providing an important clue how that actually worked in the early universe. To do this, we sent neutrinos to this liquid argon tank, and then we sent their antiparticles, antineutrinos, and then we look whether they behave differently. And that will teach us whether there is a difference between particles and antiparticles or not. And that will be fundamental
for understanding how the universe evolved to that state we are in right now. But that's not the only, I mean, we can also talk about other things, it's not the only question which we address. What other questions you're addressing? So another important thing has to do with astrophysics, and particularly with supernovae. Supernovae are star explosions. At the end of a life cycle of a star, now the sun at some point will turn into a supernova. It explodes with an enormous amount of energy. And 99%, almost all of the energy is released from that explosion in the form of these neutrino particles. Now, if such a supernova happens in not too far away, where not too far away is still far away for our human distances, but let's say within our galaxy, then in this detector we can record it. It would be a burst of neutrinos which would take about 10 seconds and would be very highly visible in this liquid argon. And by looking at how these neutrinos behave, we can learn a lot about the supernova, how the supernova functions, but also about the neutrinos themselves. Otro físico, Edward Blucher, con quien conversaremos más adelante, nos comentó que los neutrinos nos podrían dar una visión de lo que pasa en el centro de una estrella que colapsa. Muchas supernovas se convierten en agujeros negros. Así, detectar unos cuantos miles de neutrinos en el experimento bajo tierra equivaldría a apreciar la señal del comienzo de un agujero negro en tiempo real. Por otro lado, como acaba de plantearnos Solness Rembold, la pequeñísima masa de los neutrinos podría ser la pluma que derrumbó al camello, la clave para entender cómo se inclinó la balanza y se rompió la simetría entre partículas y antipartículas a favor de la forma en que la materia ha evolucionado en el universo. Volvemos enseguida a la oveja eléctrica para hablar del experimento de neutrinos del Fermilab y de investigaciones que prometen abrir nuevas ventanas del universo. Como rayos cósmicos, como si fuéramos neutrinos que casi viajan a la velocidad de la luz y lo atraviesan todo, estamos de regreso en la oveja eléctrica para ver cómo se pueden detectar estos niveles tan finos de la naturaleza. Desde el laboratorio de Fermilab, en las afueras de Chicago, Pepe Gordon conversa con el físico mexicano Alfredo Aranda, de la Universidad de Colima, sobre estos experimentos en donde México tiene una importante colaboración. Aranda plantea el problema que se tiene para capturar a los fantasmales neutrinos. Háblanos de la dificultad de detectar un neutrino. Ya no estamos hablando de la dificultad de hablar de partículas que están colisionando, como en el CERN, sino aquí estamos hablando de partículas que lo atraviesan todo. Por lo tanto, ¿cómo se pueden detectar y qué probabilidades hay de detectarlos? Sí. Mira, el neutrino fue postulado en los 30s. Sí, por Wolfgang Pauli. Sí. Y cuando lo postuló fue como por desesperación, porque no encontraban la solución a un problema, que resultó ser la solución. Pero fue por desesperación, porque cuando lo postuló, él sabía que era, para la tecnología de su época, prácticamente imposible detectarlo. Y entonces, en principio, esa no es una idea útil, porque es como acudir a algo que no puedes demostrar. Y creas un artilugio. Exactamente. Sin embargo, pasaron algunas décadas y la idea sirvió para muchas cosas, como por ejemplo explicar por qué el Sol existía. La gente la tomó tan en serio que decidieron intentar detectarlo. Creo yo que ayuda mucho a entender es lo siguiente, miren, sabemos en la actualidad que si ves una de tus uñas de tu mano, eso es más o menos 1 centímetro cuadrado. En la actualidad sabemos que del Sol, cada segundo, por cada centímetro cuadrado de tu cuerpo están pasando alrededor de 100.000 millones de neutrinos. Eso es un conocimiento que ya tenemos y que se tenía en aquellas épocas porque sabemos calcular el tamaño del Sol, la temperatura, y eso es lo que nos lanza esa información. 100.000 millones de neutrinos cada segundo por centímetro cuadrado. ¿Sientes alguno? A ver,
Yo no siento, todavía no he sentido nada. No, son fantasmales. Son fantasmales. La diferencia, son fantasmales, no son fantasmas. Exacto. La diferencia muy sutil. es bien sutil, pero muy importante. La diferencia es de que de repente alguno de ellos sí choca y se manifiesta. Cuando digo de repente es porque podemos calcular la probabilidad de que ello suceda, pero para que sea un poco más dramático. Sí. Imagínense un tanque de agua, llenito de agua, de 60 metros de diámetro por 60 metros de altura. Es bastante grande. Imagínense que este tanque lo ponemos adentro de una cueva, en una montaña, para quitarle todo el ruido de otras partículas que estén entrando por ningún lado. Lo único que puede atravesarlo, vamos a decir, son neutrinos. Sí. Entonces, imagínense cuántos centímetros cuadrados de interacción. ¿Cuántas uñitas? ¿Cuántas uñitas hay ahí? Lo ponemos en nuestra mina, en nuestra montaña, y pues dejamos que pasen los neutrinos. Cuando algún neutrino interacciona con alguno de los protones de las moléculas de agua de esto, se manifiesta de alguna manera. Un ejemplo podría ser que sale un rayito de luz, un fotoncito. Y entonces a nuestro tanque le ponemos un montón de cosas que registran luz, como ojos, ¿no? Se llaman tubos fotomultiplicadores, pero bueno, eso no importa. Sí. Bueno, con todo eso, si lo dejamos un año, vamos a ver cientos de neutrinos. En un año. Cada segundo, por cada centímetro cuadrado, pasan del orden de 100,000 millones de neutrinos. Nos tenemos que poner todo un año en ese tanquesote para, con suerte, ver unos cuantos cientos. Entonces, pero los podemos ver. Esa es la importancia. Son fantasmales, no fantasmas. Pues sí, si es difícil cazar fantasmas, es más difícil aún cazar casi fantasmas. Para eso se construye en Dakota del Sur, a 1.300 kilómetros del Fermilab, un gigantesco detector subterráneo que permitirá estudiar a los minúsculos neutrinos que en este mismo instante atraviesan todo nuestro cuerpo en unas proporciones inimaginables. Subrayo un dato que nos da el físico Alfredo Aranda. Por cada segundo nos atraviesan 100,000 millones de neutrinos en cada centímetro cuadrado. Si nos va bien, solo detectaremos unos cuantos en el experimento del Fermilab. ¿Qué información arrojarán sobre la evolución del universo? De ello hablaremos después del corte. Pasamos ahora a la sección de nuestro hacker de cabecera, el querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone. Pues queridísimo doctor Morsa, qué gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Y además con una camiseta que es emblemática del Fermilab. Exactamente. De este laboratorio donde se está haciendo investigación y que están de alguna manera explorando estos niveles tan finos de la naturaleza que resulta verdaderamente difícil en términos de informática imaginar cómo se pueden detectar partículas, estoy hablando de partículas subatómicas en general, no tan solo de neutrinos, en medio de tanta información y tanto ruido. Sí, yo creo que cuando se trabaja en física moderna a esos niveles, el primer problema es diseña un aparato electrónico que mida lo que queremos medir. Que detecte los choques entre los neutrinos o entre las partículas elementales. Y obviamente toda esa información de esos choques, que se censan, se miden, pasa a una computadora y se generan archivos gigantescos de datos. Hablamos de millones y millones de datos de información, el cual tenemos entonces ahora que revisar. Y la pregunta sería, ¿cómo sabemos qué fue una interacción y qué fue el ruido de fondo? La nueva inteligencia artificial nos va a permitir discernir mucho mejor estos eventos para saber lo que está pasando y reducir el ruido de fondo que tenemos todo el tiempo. Pues como siempre, querido Morsa, un gusto encontrarnos aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Después del corte volvemos a La Oveja Eléctrica, que se desplaza al Fermilab a las afueras de Chicago para traer información de primera mano sobre el experimento de neutrino subterráneo profundo y lo que busca revelar sobre el origen y la evolución del universo. Como neutrinos que casi viajan a la velocidad de la luz,
Estamos de regreso en los escenarios cósmicos de la oveja eléctrica, en donde nos adentramos en las instalaciones subterráneas del Fermilab, a las afueras de Chicago, para hablar de un experimento con los minimalistas neutrinos, partículas subatómicas que nos atraviesan por billones en estos mismos instantes. Pepe Gordon conversa con la directora del Departamento de Física Teórica en Fermilab, Marcela Carena, sobre cómo intentan registrar a estas escurridizas partículas mediante detectores que equivalen a 4 albercas olímpicas, 6 veces más profundas, rellenas con 17,000 toneladas de argón líquido. Ello permitirá estudiar con más detalle neutrinos de 3 tipos o sabores: el neutrino muón, el neutrino electrón y el neutrino tau. El físico Edward Blucher, portavoz de estos experimentos en Fermilab, nos habla, por su parte, de lo que pueden revelar estas oscilaciones y también de estudios que se quieren realizar con protones que podrían ser revolucionarios en el mundo de la física. Para decirlo primero, básicamente, los neutrinos son una de las partículas más misteriosas que existen. Hay un grupo grande de partículas fundamentales. Algunas de ellas son las partículas de las que estamos hechos nosotros, ¿no? Por ejemplo, son los quarks. ¿Okay? Hay 6 tipos de quarks en la naturaleza, solamente 2 son los que componen toda la materia, los átomos, los que están adentro de los átomos. Y después hay, por ejemplo, los electrones, que todo el mundo conoce, y los neutrinos son como los primos de los electrones, por así decir. También hay 3 tipos de neutrinos, como estábamos diciendo, que tienen propiedades muy interesantes. ¿Por qué son los neutrinos tan interesantes? Es porque son las partículas más difíciles de estudiar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cada segundo hay 1 billón de neutrinos pasando por nuestro cuerpo, ahora, y obviamente nosotros no sentimos nada, ¿no es cierto? Por eso es que es tan difícil estudiarlos, porque es muy difícil saber por dónde están yendo, saber qué es lo que están haciendo al pasar a través de la materia, cómo interactúan con el resto de la materia. Para realmente tener la posibilidad de entender en detalle a los neutrinos, necesitamos tener detectores gigantes. Entonces, el proyecto más importante, que es un proyecto internacional, que se llama DUNE, y que quiere decir Deep Underground Neutrino Experiment, o sea, es un experimento de neutrino subterráneo profundo. Exacto, DUNE en español. Ese experimento está planeado en South Dakota, en Dakota del Sur, y estamos excavando un túnel, pero perpendicular, ¿no es cierto?, para poner estos detectores de neutrinos a una milla abajo de la Tierra. ¿Eso por qué? Porque se dice en nuestra jerga que lo que necesitamos es que el ambiente sea muy limpio, o sea, que no haya, porque los neutrinos, hay muchos neutrinos que vienen de los rayos cósmicos. ¿Okay? Los neutrinos se producen en el Sol, los neutrinos se producen muchísimo cuando una estrella, una supernova explota. O sea que neutrinos hay en todos lados, pero nosotros construimos en el Fermilab el haz de neutrinos más potente. De hecho, tenemos ahora ya el haz de neutrinos más potente y estamos tratando de construir aún uno más potente. Please tell us about the excitement of doing the DUNE experiment nowadays here, and what are the promises that this brings about? The excitement? Yes. It's, for many of this is the chance of a lifetime to do an experiment, of a scale that most of us have never imagined doing before, and that has a chance to see something really, really new about the way the universe works. So it's incredibly exciting. Yes, because you're trying to penetrate the physics, physics of neutrinos that are so elusive. How can you capture something that is almost a ghost? So that that's what makes it fun, right? So these particles themselves, even without anything else, would be incredibly interesting. They have, they behave like nothing that you're used to every day. I mean, you've heard trillions of them per second are sailing through your body, probably in your entire lifetime. Only one of them will stop and interact. So to do experiments with them,
you need massive detectors. We have to go deep underground to be shielded from background cosmic rays. And what's most exciting is that we're studying these, sort of ghostly, elusive particles to learn something we think very fundamental about what happened right at the beginning of the universe. So, I mean, it's intriguing that these, almost nothing like particles, could likely be the key to how we're even here. So I think it's quite exciting. So what we're looking for is to study very carefully properties of neutrinos and their antiparticles, antineutrinos, and to study if they behave the same way. So the experiment that we're doing is to produce at Fermilab a beam of a particular kind of neutrino, something called a muon neutrino. Mm-hmm. And neutrinos have a very funny property, which was the subject of the Nobel Prize a few years ago, that as they travel, they oscillate. So it's like you make a kind of pie, an apple pie, and you send it traveling, and when 1,000 miles away you measure it, and it's a different kind of pie, and it changes back and forth in a very regular way. So what we're going to study is that pattern of oscillations for neutrinos, and do the same thing for antineutrinos, and study if there's a difference. And if there is, that's the hint that could make it more likely that neutrinos were the key to what happened early in the universe. One of the big ideas in particle physics is that if you go back to early times close to the Big Bang, or similarly go to very high energy scales, that all of the different forces that we know today, start to look the same and could really be outgrowths of the same force at some high energy scale. They're called grand unified theories, or GUTS. And one of the features of all of those theories is that protons that we're made of ought to decay. So we know already that they don't decay very often. The fact that we're sitting here, mm-hmm. we're not decaying away. But more or less stable. More or less, most days. And so in these detectors, we will have, since there's so much mass, we have an enormous number of protons. And there are certain signatures of the decays of protons that are very difficult to look for with other detection techniques. And this liquid argon technique will give us, for certain decays, a very, very clean signature. So we think that for some of these decay modes, if even one proton decays, and we see just one event, it should be free from background, free from things that will confuse us, enough that we'll know that we saw a proton decay. And that also would be a revolutionary thing for physics. Los experimentos del Fermilab tienen el potencial de abrirnos perspectivas revolucionarias en el entendimiento de la física. Estas regiones de la naturaleza casi indetectables ya han asombrado a escritores como Italo Calvino y John Updike, o al poeta Ernesto Cardenal, que dice que los neutrinos fantasmales, sin carga eléctrica y casi sin masa, son lo más cercano a la nada que han concebido los físicos. En esa casi nada puede estar la clave del origen y la evolución del universo. Nuestro agradecimiento a Fermilab, que generosamente abrió sus puertas y cavernas a Canal 22, a la televisión cultural mexicana. Y ahora pasamos a la detección fina de la poesía en la voz de nuestra querida compañera Miriam Moscú. Querida mosquita cósmica, es un gusto encontrarnos en estos paisajes de extraña belleza que de alguna suerte nos recuerdan la posibilidad de hablar de la música de lo redondo, de la música de las esferas, de la música de formas que no son las que usualmente solemos pensar. Como un rezo en torno a lo redondo, así que vamos a ver de qué se trata esto y si adivinas, adivinador, a dónde está el ojo y a dónde está la flor. Lo que vemos aquí no es el ojo de un girasol ni una imagen vegetal, sino la ampliación de un ojo humano. La luz penetra a través de la pupila, atraviesa el cristalino y se proyecta sobre la retina, donde se transforma gracias a unas células llamadas fotorreceptoras, en impulsos nerviosos que se trasladan a través del nervio óptico al cerebro, y eso permite reconocer el mundo circundante. Una estrella circumpolar es una estrella que, vista desde una latitud específica en la Tierra, nunca se pone, es decir, nunca desaparece bajo el horizonte debido a su proximidad a uno de los polos celestes. Las estrellas circumpolares
Son, por lo tanto, visibles desde los polos durante toda la noche, todas las noches del año, y serían siempre visibles durante el día, también si no fuera por el efecto del resplandor del Sol. Las galaxias del tipo Hawk tienen un núcleo circular rodeado por un anillo y sin nada visible que conecte ambas partes. Las galaxias con formas poco habituales dan a los astrónomos un conocimiento excepcional sobre cómo se forman. Nunca, como ahora, podemos decir, veo, ¿qué ves? El ojo, la estrella, una galaxia. Esta lotería del universo alegra el ojo de la oveja eléctrica. Pues estamos completamente de acuerdo con nuestra querida compañera Miriam Moscona. Y así llegamos al final de esta emisión de La Oveja Eléctrica. Pero antes nos vamos a la sección Cantos Cuánticos con Fernando Rivera Calderón. Pues mi querido Fernando Rivera Calderón, qué gusto que nos esté atravesando una lluvia de neutrinos en este momento. A mí la verdad está como que me hacen cosquillas. Te había contado hace años que tenía una novia que era como una partícula subatómica. Le escribí un tema. Ya no será para ella, pero que alguien la adopte y se la cante a su novia, si se da el momento. Claro que sí, querido. Mi novia es una partícula subatómica. No sé si es un quark, un protón, no más no atino. Es su figura delgada y ergonómica. Yo cruzo a través de ti como un neutrino. Cuando sé dónde anda ella no se reporta. Cuando se reporta creo que no sé dónde anda. A mí la verdad donde ande pues ni me importa. Pero en el amor el que menos quiere manda. Cuando la beso y voy por su cuerpo yo tan despacio. Somos materia y somos tiempo y somos espacio. Cuando la miro y cuando con ella y su amor converso. A veces llego hasta el origen del universo. Mi novia es una partícula subatómica. No sé si es un quark, un protón, no más no atino. Es su figura delgada y ergonómica. Yo cruzo a su alrededor como un neutrino. Yo cruzo a su alrededor como un neutrino. Yo cruzo a su alrededor como un neutrino. Y caen los neutrinos.